Vamos a hablar un poco de cómo está la pandemia, el COVID. Si bien las cifras más o menos se están manteniendo con algún fallecido, igual es un llamado a la responsabilidad y a la preocupación, ¿no? Hay muchos uruguayos que todavía no se han dado la dosis de refuerzo. Incluso el Ministerio ha publicado en las últimas horas un análisis del comportamiento del virus en la población mayor de 12 años. Y son cifras que hay que atender. Mira, ahí tenemos lo que publicó en su cuenta de Twitter el ministro Salinas. No inmunizados contra el COVID-19 presentan 16 veces más riesgo de muerte, según estos datos oficiales. No inmunizados presentan 10 veces más riesgo de ingresar a los centros de cuidados intensivos. Y bueno, con esas cifras nos tenemos que quedar, ¿no? Y pensar que un 30 o un 38% de los contagios a nivel país son de niños menores de 12 años, que es población que no está inmunizada, ¿no? Y que el virus justamente se instala en las personas que no se han inoculado. Vamos a saludarlo al doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la UDELAR, que nos acompaña esta mañana vía Zoom. Y te agradecemos, Julio, este tiempo para el programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Claudia. Buenos días, Jimena, Daniel y Martín. Un gusto estar otra vez con la audiencia de Buen Día, ¿eh? Ahí va. Buen día. Bueno, viste que Estados Unidos ya empezó a vacunar a los menores de 12. Aquí la comisión asesora tiene como fecha el 24 de noviembre para resolver si es pertinente hacerlo en el Uruguay o no. Claramente no todos los países han tomado ya esta medida. Estados Unidos es uno de los pocos. ¿Cuáles son los pros y los contras que puede tener esta decisión? Bueno, Claudia, como tú bien dices, el 24 de noviembre la Comisión Nacional de Vacunas y el Grupo ATOC hemos sido citados para una reunión. Ya se han intercambiado con los integrantes material bibliográfico para estudiar. Y bueno, hay que ver ese día. Ustedes saben que somos muchos, cerca de 20 personas de muchas áreas diferentes, de epidemiología, pediatría, medicina interna, infectología, etcétera, ¿no? Somos de múltiples especialidades que vamos a estar discutiendo ese día. Obviamente, como ha ocurrido en otras reuniones de comisión, se presentarán datos epidemiológicos actualizados de los menores de 12 años, se analizará la bibliografía, se discutirá y se verá las visiones que tenemos los especialistas desde distintos ángulos. O sea que hay que esperar esa reunión para saber cómo avanzar. Uruguay ha sido bastante líder. Cuando hemos tenido que dar pasos, lo hemos dado, como cuando fuimos a dar la tercera dosis, y lo hicimos muy precozmente en el mundo. Cuando tenemos que ser prudentes, somos prudentes. O sea que es una comisión que siempre ha trabajado de forma equilibrada y con la ciencia por un lado, y también mirando objetivos mucho más grandes, que son objetivos de salud pública, y esa mirada es importante también, ¿no? Así que hay que esperar a esa reunión para ver la visión de todos, digamos. ¿Y en esa reunión del 24 ya se va a tomar una definición o esto es un proceso de diálogo? Es decir, ¿no se van a escuchar, como decías, se van a tomar su tiempo o hay desde el gobierno un llamado a una definición próxima? No hay ningún llamado a que se tome una decisión por el sí o por el no ese día. De hecho, la comisión ya en otras oportunidades hemos hecho un parate, hemos dicho vamos a esperar 2 semanas más o 3 semanas más para ver la evidencia que sigue surgiendo, analizar datos epidemiológicos que de repente no se habían analizado para esa reunión en especial, y 2 o 3 semanas después se vuelve a discutir el tema y se toma una decisión. O sea, lo que va a pasar el 24 de noviembre es, no lo puedo saber, pero pueden pasar dos cosas, digo, globalmente, o que se tome una decisión ese día, o que se postergue esperando evidencia que el grupo considere que todavía es necesario antes de dar el paso, ¿no? Medina, Son las dos cosas. Sí, y en ese sentido, ¿qué tanto influye la situación epidemiológica de los niños en nuestro país? Porque no es lo mismo cómo estábamos hace unos meses que ahora, que vemos que han aumentado los contagios en esta población de menores. ¿Cuál es la incidencia de la situación actual? Y bastante. Está muy bien esa pregunta, Jimena. Bastante incide, porque no es lo mismo una situación de descontrol, o donde estén ingresando, como le pasó a Estados Unidos,
le estuvo pasando en los últimos meses miles y miles de ingresos, incluso con algunos fallecidos, que es la situación de control que tenemos nosotros, ¿no? O sea, eso siempre va a estar sobre la mesa, la parte epidemiológica es algo importante y seguramente va a estar sopesando bastante en la balanza, ¿no? Claro, Julio, yo te quería preguntar, hemos hablado hasta el hartazgo que la situación clínica de los más chiquitos, lo que tiene que ver con la COVID-19, no son cuadros importantes, ¿verdad? A la hora de presentar la enfermedad, salvo situaciones puntuales y en función del contexto de otras patologías que los niños puedan tener. Correspondería, obviamente que hoy en día son el gran grupo que está transmitiendo la enfermedad, aunque no con serias complicaciones para ellos. ¿Corresponde que sean los niños los que tengan que inmunizarse y salir con el escudo de defensa para favorecer a aquellos adultos que libremente decidieron no vacunarse y que deberían de hacerse cargo de la situación y asumir con responsabilidad esa decisión, a pesar de las cifras que difundía el Ministerio en las últimas horas de la mayor posibilidad de entrar a un CTI, de morirse, etcétera? ¿Son los niños los que tienen que salir a defender quienes no se quisieron vacunar? Bueno, eso es una visión que tal cual lo que dices, se ha planteado muchas veces, ¿no? ¿Por qué los niños tendrían que ir a cubrir o proteger de alguna forma a los adultos? A ver, todos vivimos en sociedad, esos niños tienen padres, tienen abuelos, cuidadores, en su entorno familiar a veces tienen personas con alguna inmunodebilidad, son parte de la sociedad, están en sociedad, socializan mucho y sociabilizan mucho. Entonces, es muy difícil tratar de hacer una mirada por separado, digamos, hay que mirarlo en un contexto global. Y lo otro es que es cierto, COVID es mucho más leve en los niños, pero también esa discusión que se ha polarizado, comparar el impacto en niños versus lo que pasa en los adultos, hemos aprendido con el tiempo que lo que hay que hacer es mirar lo que les pasa a ellos en especial. Y una de las cosas que hicieron los norteamericanos, el Center for Disease Control, el CDC, para analizar, y su grupo que se llama ACIP, fue comparar qué era lo que le pasaba a los niños comparado con otras patologías con las cuales también se han indicado las vacunas, ¿no? Como hepatitis A, rotavirus, etc. Y la verdad que COVID, cuando uno lo mira desde esa perspectiva, no es algo tan benigno en los niños, digamos. No sé si me entienden por dónde voy. No sirve seguir comparando lo que le pasa a los niños versus lo que le pasa a los adultos, porque un fallecimiento en un niño es infinito perjudicial, son muchos más años de vidas perdidos y de impacto social que un fallecido de un adulto. Entonces, nosotros hemos tenido 3 fallecimientos en el último informe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública en menores de 15 años. Ahora no recuerdo la edad exacta de esos menores de 15 años, pero tuvimos 3 fallecimientos en nuestro país. Entonces, esto que es una mirada que es más bien de los pediatras y de los epidemiólogos y de salud pública, los infectólogos también nos vamos a sumar a ese razonamiento y vamos a pensar entre todos. Hay que también mirar lo que les pasa a ellos en sí mismos y entender que son parte de la sociedad, obviamente. Claro. Julio, bueno, para inocular niños se está determinando una concentración menor a la de los adultos, ¿no? Como estamos hablando de la Pfizer. Ese es un elemento importante, ¿no? Que hace a la decisión. Pero, ¿qué otros elementos van a mirar? Entiendo que va a ser un grupo multidisciplinario que va a tomar la decisión en cuanto a los riesgos que puede tener, los efectos adversos, si es que puede haber alguno, ¿no? ¿Cuál es el ensayo a nivel internacional? ¿Qué están mirando ustedes en el mundo, por ejemplo? Lo que pasa que ahí, Claudia, bueno, hay datos que están empezando a salir publicados, la experiencia se va a ir acumulando mientras los países vacunen niños. También el Ministerio ha intercambiado, yo no estuve en esas conversaciones, pero sí sabemos que han intercambiado con Israel, por ejemplo, así que tienen datos de primera mano con otros países que ya están inoculando, ¿no? Entonces, en esa reunión siempre se intercambia muchísima información. Incluso uno puede llegar con una mirada determinada de la situación y entender que el enfoque es bastante diferente cuando se suman tantas opiniones. Entonces, cuando uno mira desde su perspectiva, de repente está analizando 3, 4, 5 variables para pensar
cómo deberían ser las cosas. Cuando uno va a una reunión de la CENAP, o sea, del comité de vacunas y el grupo ATOC, resulta que uno empieza a razonar con 20, 30 variables para tomar decisiones. Por eso no puedo adelantar exactamente qué es lo que va a pasar ese día, pero sí los datos de seguridad van a ser algo que va a estar sobre la mesa como un punto importante, ¿no? Eso es sin duda que va a estar. Julio, el tema de la miocarditis en los chiquitos, ¿no? Que se escucha tanto eso y sabemos poco. O sea, sabemos que la definición, como la diste vos, Dani, pero ¿cuáles son los síntomas que le puedan...? Pero es muy baja frecuencia, muy baja ¿no? eso, ¿no? La posibilidad es muy bajísima. Pero es un elemento de preocupación ese bueno, de la miocarditis, Julio. Es una inflamación del corazón que por ahora, los datos, hay muchos datos, pero se da cada 100.000 dosis aproximadamente, cada 200.000, cada 250.000, hay distintos reportes, pero es bastante poco frecuente y la verdad que no hay fallecidos asociados a miocarditis. Sí hay fallecidos asociados a COVID, que eso es lo que hay que entender, ¿no? Claro. Cambiando de tema, le quería consultar por estos antivirales, ¿no? Que se han aprobado en el mundo para tratar el COVID. ¿Qué tan efectivos son? ¿Qué se ha sabido? ¿Y qué pasa con este que se está desarrollando también en nuestro país? Vacuna oral del Instituto de Higiene del Uruguay. Sí, las dos moléculas que tú dices son una de Merck Chapardon, que es un laboratorio, y otra es de Pfizer. Las dos, la enorme ventaja que tiene es que son vía oral. Ustedes saben que había un antiviral que Uruguay nunca lo trajo, que se llamaba Remdesivir, que era intravenoso. Nosotros nunca estuvimos convencidos de su efectividad, su eficacia, nunca estuvimos convencidos que bajara realmente la muerte sobre los enfermos, a Uruguay nunca se trajo, pero estos son fármacos que son vía oral, y esa es la enorme ventaja, ¿no? Y puede ayudar muchísimo en el futuro a que menos pacientes terminen ingresando al hospital y menos pacientes fallezcan, sobre todo los grupos de riesgo, pues, mayores de 60 años, con alguna enfermedad pulmonar crónica, obesos, etc. Tienen que tener factores de riesgo, ¿no? Así que es una muy buena noticia y yo diría que son datos muy promisorios los que hay hasta ahora. Hay que esperar un poco más el aval de las agencias internacionales y ver más datos, porque, por ejemplo, los datos de Pfizer no han sido publicados en una revista, son informes de prensa por ahora. Claro. Molnupiravir que es el de Merck, ya fue autorizado por los británicos. Pero es una muy buena noticia y puede ayudar a que haya menos fallecimientos y menos ingresos a los hospitales. Así que es bienvenida la noticia. Claro, ¿y coincidís con Chavalgoiti que dice que el desarrollo de esta vacuna oral apunta a la erradicación del COVID definitivamente? Sí, no estoy al tanto de los detalles, pero sí Chavalgoiti y el grupo de inmunólogos siempre desde el principio han insistido que las vacunas, como las estamos recibiendo por ahora, al no lograr controlar la colonización, el ingreso del virus y su replicación en la orofaringe de una forma importante, por lo menos sí lo bajan, pero no lo logran controlar del todo, entonces no se puede cortar la transmisión del virus, que es lo que sigue pasando, o sea, sigue habiendo transmisión del virus aún en los vacunados. Ahora, ojo, porque los vacunados sí tienen menos transmisión del virus que los no vacunados, eso tiene que quedar claro, pero no logran evitarlo del todo y las vacunas por otras vías podrían funcionar mejor. Tal vez una combinación de vacunas y de formas de aplicarse en el futuro pueda ser, digamos, la mejor opción, ¿no? Julio, ¿es correcto seguir en una situación de emergencia sanitaria, hablar de que estamos en una situación de endemia? ¿Y por qué dejaría de utilizarse el índice de Harvard que tanto hemos mencionado en los últimos meses como un indicador de situación en el país, en lo que tiene que ver con la infección de la COVID-19? Sí, a ver, nosotros creo que estamos todos de acuerdo que estamos disfrutando de una situación excepcional, muy buena de Uruguay, ¿no? Y eso es porque hemos logrado una acumulación de inmunidad a nivel colectiva muy importante. Tenemos una muy buen muro, una muy buena barrera, y eso se da por tres razones. Una es por el alto índice de vacunación que tenemos de personas con 2 dosis, otra es porque tenemos una buena cantidad de personas ya con 3 dosis, nos gustaría que hubieran más, y lo tercero es que tenemos una
inmunidad natural adicional relativamente reciente todavía. Ustedes recuerden que entre marzo, abril, mayo y junio, fueron 4 meses, tuvimos el 80% de los casos, de todos los casos que hemos tenido en la epidemia en nuestro país. 8 de cada 10 casos ocurrieron en esos 4 meses, marzo, abril, mayo y junio. Eso son más de 300.000 personas y algunas más seguramente que no se diagnosticaron. Eso da una inmunidad natural adicional ya a las vacunas. Entonces, en esas 3 cosas, la sumatoria de esas 3 cosas determina que tengamos una inmunidad colectiva realmente excelente. Por eso es muy difícil compararnos con otros países. Ahora, esa inmunidad colectiva, de la cual estamos disfrutando ahora, no tenemos claro cuándo la vamos a ir perdiendo de alguna manera, porque va a ir pasando los meses y esa cantidad de personas que estuvieron expuestas al virus de forma y adquirieron inmunidad natural, que también están la mayoría vacunados, obviamente, de alguna forma también se va a ir perdiendo con el tiempo. Los que no se den la tercera dosis van a seguir perdiendo su inmunidad a lo largo del tiempo. Entonces, a lo que voy es, tenemos un excelente muro de protección ahora, pero no tenemos claro en qué momento podemos llegar a perder esa enorme protección que tenemos. Y por eso ustedes saben que tuvimos 24 fallecidos en el último mes. No llegamos ni siquiera a 6.000 casos en el último mes, en total, con 24 fallecidos. Entonces, recuerden que antes teníamos el doble de fallecidos en un solo día, ¿no? O sea, la protección es clara. Ahora, ¿cómo medimos los riesgos? El índice de Harvard, los expertos, los especialistas, quienes siguen esto, miran otros índices, no miran el índice de Harvard en forma, como único índice a seguir, digamos. Es un índice que era más bien de socialización para que la población pudiera tener una guía. Creo que el GIAT lo resolvió muy elegantemente, mantienen los datos del índice, pero ya no ponen más los colores. Nosotros, yo en lo personal, con mucha gente, hemos seguido mucho los datos de los europeos, o sea, cómo miran ellos la evolución de la epidemia, que lo hacen diferente, combinan 2 valores, que es el porcentaje de positivos en la última semana, y combinan la incidencia de casos acumulados en los últimos 14 días y lo expresan por 100.000. Y de esa forma tienen una mirada más completa de la evolución. A lo que a nosotros nos importa es ver qué tanta transmisión está habiendo en la comunidad. Entonces, que aumenten los casos es algo que uno tiene que prestar atención. Claro que ese aumento de casos no va atado al mismo porcentaje de ingresos a terapia intensiva ni al mismo porcentaje de fallecidos. Claro, por la vacunación, seguro. Claro, ustedes se acuerdan que antes cada 100 casos teníamos 2 fallecidos. Y ahora yo estaba mirando, en el último mes, cada 233 casos tuvimos un fallecido. Ahí va. Entonces, claramente no hay una misma relación entre casos y fallecidos o casos de ingreso a CTI. Julio. Pero de alguna manera hay que seguir la evolución de la epidemia para mirarla. No se puede dejar de mirar los casos y en qué zona se calienta más en el país. Creo que es algo que es bueno tenerlo. Por eso, ¿y con qué grado de preocupación se está mirando el mundo? La OMS en Europa acaba de alertar acerca de un incremento de algunos empujes importantes en algunos países y que, bueno, en los últimos meses el ritmo de vacunación ha disminuido en el continente, ¿no? Hay países como Rusia que tienen solamente el 32% de su población vacunada, ¿no? Realmente eso debe llamarnos a la preocupación en cuanto a la aparición de nuevas cepas y esto ligado a la apertura nuestra de fronteras, ¿no? Estamos abriéndole el Uruguay al mundo, ¿no? Puede comprometer, digamos, toda esta estrategia. Incluso la OMS ha dicho en las últimas horas habría que ir para atrás en algunas medidas. ¿Vos qué opinás? No, que estoy de acuerdo con el alerta de la OMS. OMS sigue insistiendo, o sea, la pandemia no ha terminado, se mueren 50.000 personas por semana en el mundo, o sea, son muchos. 50.000 personas y ha aumentado en las últimas 2 semanas la cantidad de fallecidos. Eso es otra cosa muy buena que es Uruguay. Uruguay no se sumó, no compró inmediatamente la idea, esto está terminado, vamos a dar vuelta a la página. Uruguay y la gente entendió que teníamos que mantener algunos cuidados, mantener el uso de máscaras en interiores. ¿Se acuerdan que ya en mayo Estados Unidos retiró las máscaras en interiores? Luego lo hicieron los canadienses más adelante, los europeos más adelante, y han pagado un precio muy alto
por tratar de volver a la normalidad sin cuidados. Uruguay ha sido mucho más inteligente, ha sido mucho más prudente, ha ido más lento, ha ido mirando el escenario. O sea que es preocupante lo que le pasa a Europa, lo que pasa en el mundo, y claro que lo miramos. En cuanto a la emergencia de variantes de preocupación, ayer justo socializábamos en Twitter una placa y estábamos recordando que en realidad alfa, beta, gamma y delta, que son las 4 variantes de preocupación, delta, por ejemplo, se identificó su circulación, su inicio de circulación en la India en octubre del 2020, o sea, hace ya un año. Aunque después la OMS la considera una variante de preocupación recién en mayo, pero en India ya estaba circulando. Y desde octubre-noviembre del año pasado no ha surgido otra variante de preocupación nueva, por lo menos que sepamos en este momento. ¿Por qué quiero destacar esto? Por una cuestión que siempre se ha dicho, o que quienes no están a favor de las vacunas han dicho que las vacunas han favorecido la emergencia de las variantes de preocupación, y eso no es cierto, porque todas surgieron el año pasado, mucho antes que empezara la vacunación masiva a nivel global, ¿no? Así que bueno, sí estamos atendiendo la evolución, y lo que es claro, el mensaje es bastante claro. Si usted abandona todas las medidas de precaución, el virus de alguna forma va a buscar la forma de replicarse. Lo hará y mostrará su cara 2 meses después o 3 meses después, pero lo termina haciendo. Y a seguirnos vacunando, ¿verdad? Sí, es un llamado a quienes no se han dado la vacuna que lo hagan, quienes no hayan completado su esquema de 2 dosis que lo hagan, y quienes puedan darse la tercera dosis también que lo hagan, para poder mejorar la inmunidad colectiva entre todos. Ahí va. En el final quiero destacar, primero, que nos hayas aceptado la invitación, y segundo, todo lo que ha sido tu trabajo de concientización y difusión en Twitter. Incluso hay un par ahí de videos explicativos. Vamos a poner en pantalla uno de ellos, porque realmente esto creo que hace a la buena información también, ¿no? Cuando uno googlea mucho y de repente se puede confundir y sacar datos que muchas veces son erróneos, tener a expertos, en este caso como vos, Julio, estando permanentemente en Twitter publicando este tipo de materiales, ¿no? Creo que hace a la responsabilidad que tenemos que tener todos en informarnos debidamente, ¿no? Es una forma, me imagino, compartís, de combatir la desinformación, ¿no? Ahí lo tenemos. Estos videos que bueno, ¿fueron iniciativa tuya, Julio, o cómo surgieron? No, estos videos fueron una invitación a varios científicos para ayudar. Venía más bien de los colegios y fue una linda oportunidad. Ahí está. Nathan, la verdad que divino, estimulando el uso de máscara y de los cuidados. Miren, la comunicación es muy importante. Cuando uno lee cómo tiene que afrontar las pandemias, la comunicación es muy importante. Para que ustedes entiendan, yo tengo que preparar una conferencia ahora para el Congreso de Infectología sobre el futuro, las futuras pandemias y amenazas. Hay instituciones como Johns Hopkins en Estados Unidos que ya están entrenando cómo comunicar para la próxima pandemia. Han hecho toda una matriz de discusión imaginándose un nuevo patógeno en el año 2025, y se entrenan cómo abordar la amenaza, cómo abordar la incertidumbre de fármacos nuevos que aparezcan, de vacunas, etc. O sea, el mundo ya está preparándose, o tiene que empezar a prepararse para las próximas amenazas globales, y la comunicación es muy importante en eso. Y yo les agradezco, es al revés ahora, les agradezco a ustedes porque siempre han estado comunicando de forma equilibrada y muy, muy profesional, así que eso es muy bueno también. Doctor Julio Medina, muchas gracias por su tiempo esta mañana para Buen Día. Hasta luego, un gusto. Buena jornada. Chao. De hecho, mientras él comentaba eso, mirá, hay algunos portales en el mundo que en vez de contratar periodistas están contratando a médicos para responder preguntas y para servir al lector de artículos científicos con base, ¿no? Sí, y con fuente fuerte. Sí, y hacía referencia a los colegios o los centros educativos, lo bien que manejaron. Y yo siempre tomo como ejemplo el caso, yo que sé, de mi hija, ¿no? Pero
los niños han tenido un compromiso mucho más responsable, incluso en el uso del tapabocas que los adultos. Sí. Uno ve a los adultos que estoy cansado, que me da calor, que me molesta, que si voy a hablar, que me lo bajo, que me lo subo. Los niños es algo impresionante cómo han adquirido el hábito en comparación con los adultos, y creo que tendríamos que tomarlo como ejemplo, ¿no? O sea, extraordinario, es absolutamente. sí. Bueno, o sea que no bajar los brazos y a ver, hay todavía en los que se han dado Sinovac, hay un dato allí por ahí también estadístico, el 20% de los que se han inoculado con esa vacuna aún no se han dado la dosis de refuerzo, ¿no? Bueno, abrió las fronteras a Estados Unidos, ¿no? Para Sí. todos los que quieran viajar porque no sean fines comerciales. Menos los argentinos, porque no pueden entrar con la justamente por Sputnik, ¿no? Es una Qué vacuna cosa, no admitida. Bueno, igual ahora para sacar visa para Estados Unidos te espera un año igual, ¿no? Sí, el que no tiene la visa, si quiere viajar, te espera un año. Y es un trámite bastante largo el que hay que hacer. Un poco tedioso a veces, pero bueno, es la exigencia. Hay pero es verdad. otros destinos. Hay otros destinos, ¿no? El mundo es grande. Bueno, el mundo es grande.